continuamos con el laboratorio de simulación en fisiología y en esta oportunidad realizaremos el ejercicio 2 que habla acerca de la fisiología del músculo esquelético. Y en particular, en este vídeo, realizaremos la actividad 3, que habla del efecto de la frecuencia de estimulación en la contracción del músculo esquelético. Muy bien, como objetivos nos dice que tenemos que entender los términos de frecuencia de estimulación, sumación y clonus. También aparece como TRIP en algunos libros. Clonus o TRIP. El segundo objetivo es observar el efecto del incremento en la frecuencia de estimulación sobre la fuerza desarrollada por un músculo esquelético aislado y comprender cómo el aumento de la frecuencia de estimulación provoca la sumación de la fuerza de la contracción de un músculo esquelético aislado. Muy bien. A modo de introducción nos dice que, como se ha demostrado en la actividad número 2, al aumentar la intensidad o voltaje del estímulo aplicado a un músculo esquelético aislado hasta un valor máximo, se provoca un aumento de la fuerza generada por el músculo entero. Este resultado experimental es similar a lo que ocurre con el reclutamiento de unidades motoras de un músculo en el cuerpo. Lo importante es que este resultado se basa en el aumento de la intensidad del estímulo en el experimento. Ahora se analizará otra forma de aumentar la fuerza producida por un músculo esquelético aislado. En principio, cuando un músculo se contrae, produce una fuerza menor que la que es capaz de producir con estimulaciones posteriores en un lapso de tiempo relativamente corto. Clonus o TRIP es el aumento progresivo de la fuerza generada cuando un músculo es estimulado repetidamente, de tal manera que las contracciones se producen una muy cerca de la otra y cada pico de la contracción es más alto que el pico de la contracción anterior. Y eso lo vamos a poder ver en la figura número 2.5. Entonces dice que la figura muestra el gráfico de la tensión versus el tiempo para el TRIP o clonus. Se asemeja a una curva ondulada que aumenta periódicamente a un máximo. Luego alcanza 0 y luego aumenta a un máximo mayor que la anterior. Fíjense, llega a 0 y a un máximo que la anterior. Cada vez que recibe un estímulo, vamos viendo que ese estímulo aumenta. Después de alcanzar un cierto valor máximo, denotado como meseta, este aumento se detiene y cada máximo siguiente es igual al anterior. Fíjense que una vez que llegó a este máximo, podemos ver que esto es igual. Muy bien, este aumento de la fuerza a modo de escalones es por lo que el clonus también, o clonus o TRIP, también se conoce como efecto escalera. En las primeras contracciones, cada contracción produce una fuerza ligeramente mayor que la anterior, siempre y cuando el músculo se pueda relajar completamente entre estímulos relativamente próximos. Cuando un músculo esquelético es estimulado repetidamente, de tal manera que los estímulos lleguen uno tras otro, separados por un periodo de tiempo corto, las contracciones pueden superponerse entre sí y dar lugar a una contracción muscular más fuerte. Este fenómeno se conoce como sumación. Vamos a ver aquí en la figura 2.6. Entonces, dice que la figura muestra el gráfico de tensión versus tiempo. Para 1, contracción, y 2, sumación de ondas. 1, contracción, y 2, sumación de esas ondas. A partir del origen se entrega un estímulo al músculo, lo que resulta en una sola contracción, cuando la tensión aumenta de 0 a un máximo y luego disminuye tendiendo a 0. Después de una pausa considerable se entrega una serie de 3 estímulos al músculo, de modo que cada estímulo siguiente ocurre antes de que la tensión llegue a 0. Esto da como resultado una suma de contracciones, de modo que cada contracción siguiente tiene una tensión máxima mayor que la de una sola contracción. El fenómeno de sumación ocurre cuando las fibras musculares están desarrollando tensión y son estimuladas de nuevo antes de que se haya relajado. Por eso la sumación se consigue aumentando la frecuencia de estimulación o la rapidez con la que se aplican los estímulos del músculo.
La sumación ocurre porque las fibras musculares se encuentran parcialmente contraídas cuando se aplica el estímulo. Muy bien, después a modo de introducción para el tema, siempre nos realiza unas preguntas y las preguntas que nos empieza a hacer es, durante una sola contracción de un músculo esquelético, dice que el calcio no se libera del retículo citoplasmático, si se libera porque si no, no podría haber contracción, la fuerza máxima nunca se logra. Vamos a ver qué es lo que creo que esa es la correcta, porque durante una sola contracción de un músculo esquelético no se logra la fuerza máxima, porque hemos visto que cuando hay un fenómeno de sumación, vemos que se genera más fuerza. Entonces, con un ciclo sí que es verdad que nunca se podría lograr esa fuerza máxima. No se produce fuerza máxima a menos que el músculo se acorte, no. Y siempre se logra una fuerza máxima. Entonces nos quedamos con que la fuerza máxima nunca se logra. Muy bien, la pregunta número 2 nos dice: cuando un músculo esquelético se estimula repetidamente, las contracciones pueden superponerse entre sí y dar como resultado una contracción muscular más fuerte que la contracción independiente. Este fenómeno se conoce como, lo sabemos que ya es la sumación. Ya eso lo pudimos ver al principio en la explicación. La pregunta número 3 dice que esta sumación se logra mediante aumentar la frecuencia del estímulo, o sea que la tasa de entrega de estímulos al músculo, esto sí ya lo vimos, porque si entregábamos mayor frecuencia de estímulos o más cantidad de estímulos en el tiempo, vemos que el efecto de la fuerza mayor de la fuerza total aumenta. Disminuyendo la frecuencia del estímulo no, sumando potenciales de acción tampoco, y permitiendo que el músculo se relaje completamente tampoco. Entonces es incrementando la frecuencia. La pregunta número 4 nos dice que la suma, o sea, la sumación aumenta la fuerza producida en el músculo. Sí, eso ya lo hemos visto y vemos algunas gráficas. Otra forma de aumentar la fuerza producida por un músculo es la propagación de un potencial de acción lenta por las neuronas motoras que inervan el músculo. No. Bloquear la liberación de calcio, no, porque si no, no habría contracción. Disminuir el número de unidades motoras, no, porque se activarían menos fibras musculares y tendríamos menos fuerza. Y aumentar el número de unidades motoras activas, eso es lo que podríamos obtener con un efecto de sumación. Muy bien, entonces ahora nos dice que vayamos ya al experimento, y entonces podemos también observar que tenemos la fibra muscular con una determinada longitud, el estímulo, y nos dice que observemos que lo tenemos a 8.5 volts de estímulos. Bien, entonces vamos a dar al botón de estímulo y fíjense que tenemos un periodo de latencia, un periodo de contracción y un periodo de relajación. Si guardamos los datos, fíjense que logramos una fuerza activa de 1.83. Recordamos que esa fuerza activa siempre es la fuerza que se va midiendo de la contracción de la miosina con la actina. Muy bien, hemos guardado los datos. Y entonces fíjense que también hemos seleccionado un simple estímulo. Bien, entonces ahora lo que nos dice es que cuando realicemos este ensayo, pero que cuando se esté relajando, antes de que llegue esto completamente, que demos otro estímulo. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a darle dos estímulos a esta fibra muscular. Entonces va a haber un periodo de contracción, un periodo de relajación, y en ese periodo de relajación nosotros vamos a comenzar otro estímulo. Entonces, simple estímulo, fíjense, periodo de relajación, damos otro estímulo y fíjense lo que ocurrió. Fíjense que ahora la fuerza activa que hemos generado es de 3,14. Entonces, si nosotros guardamos los datos, fíjense que con el mismo estímulo, con el mismo voltaje de estímulo, pero con una frecuencia ahora de 2, obtenemos una mayor fuerza activa. Hemos sido capaces de activar a más fibras musculares. Bien, entonces ahora nos está haciendo una pregunta. Nos dice que ¿hubo algún cambio en la fuerza generada por el músculo durante la segunda contracción estimulada? Obviamente que sí. Dice sí, la segunda contracción generó menos fuerza muscular. No. No, la segunda ya sabemos que no.
Y sí, la segunda contracción generó más fuerza muscular. Eso es lo que pudimos ver, que esta segunda estimulación sí que generó mayor fuerza muscular. Muy bien. Bien, entonces ahora dice que borramos los datos, que hemos visto visto ese fenómeno de sumación. Esto lo hemos visto y eso ya también se guardó. Muy bien, entonces ahora nos da una pregunta para que analicemos. Dice que a medida que aumenta la frecuencia del estímulo, ¿qué pasará con la fuerza muscular generada con cada estímulo sucesivo? ¿Habrá un límite a esta respuesta? Entonces dice, a medida que aumenta la frecuencia del estímulo, la fuerza muscular generada por cada estímulo sucesivo aumentará. Eso es verdad. Pero dice que no habrá límite para ese aumento. A ver, sí habrá un límite, porque nosotros también en el ejercicio anterior pudimos ver, en la actividad anterior, pudimos ver que a un máximo voltaje habíamos activado ya todas las fibras musculares y generábamos un máximo de fuerza. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es que hay un límite para ese aumento. Entonces, va a haber un límite que son la cantidad de fibras musculares y no vamos a poder generar más fuerza de la que ya puede realizar esa fibra muscular. Entonces esa no es la respuesta correcta. Después dice que a medida que aumenta la frecuencia del estímulo, la fuerza muscular generada por cada estímulo sucesivo aumentará y habrá un límite para este aumento. Esa es más correcta esa respuesta. Después dice que a medida que aumenta la frecuencia del estímulo, la fuerza muscular generada por cada estímulo sucesivo seguirá siendo la misma. No, porque vemos que aumenta. Y a medida que aumenta la frecuencia del estímulo, la fuerza muscular generada por cada estímulo sucesivo primero aumentará y luego disminuirá. No, porque hemos visto que aumenta. Entonces, esa es la respuesta correcta. Bien, entonces ahora lo que nos dice es que estimulemos el músculo con una mayor frecuencia. Entonces, que lo hagamos en una sucesión de 4 veces en el tiempo. Entonces, vamos a estimular, simple estímulo, se relaja, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, y ahí está, 4 veces. Y fíjense lo que pudimos observar, que todas las veces que dimos el estímulo, esa fuerza fue aumentando. Entonces, si hacemos el total, fíjense que tenemos una fuerza activa de 4,42. Entonces, fíjense que con un múltiple estímulo, de 4 veces en este caso, llegamos a una fuerza de 4,42 en total. O sea que hay un fenómeno, hay un efecto de sumación. Bien, entonces ahora borramos los datos y nos dice que nos detengamos y que nos hace una pregunta. Dice, la fuerza muscular total generada por la estimulación de mayor frecuencia, que es lo que hemos estado viendo, ¿es mayor que la fuerza generada en estimulaciones anteriores? Sí, hemos visto que aumenta. Sí aumenta. Bien. Y la otra pregunta que nos dice es, para producir contracciones musculares sostenidas con un valor de una fuerza activa de 5.2, o sea que aquí tendríamos que llegar a 5.2, ¿cree que necesitará aumentar el voltaje del estímulo? Sabemos que la única diferencia que hará ese voltaje de estímulo, sabemos que nos va a ayudar a aumentar esa fuerza, pero si se la repetimos, no. Entonces, en un primer momento sí que nos va a ayudar, pero luego va a depender de la frecuencia, no va a depender del estímulo. Muy bien, entonces dice que ahora incrementemos este voltaje a 2 y veamos qué es lo que ocurre. Con un simple estímulo en 4 veces. Vamos a 10 y vamos a darle 4 veces también el estímulo. Entonces vamos a ir 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurrió. Fíjense que tenemos 4,37. O sea, 4,37 y 4,42 teníamos con 8,5. Entonces vemos que, digamos, si bien son altas y son parecidas, no tuvimos un estímulo más allá. Entonces, la intensidad del estímulo, en este caso, cuando tenemos una sumación, no nos va a ayudar demasiado
para llegar a obtener mayor fuerza. Bien, ya hemos guardado esos datos. Así que borremos. Entonces ahora nos dice que volvamos a los 8.5 volts. Bueno, hemos visto que no. Y ahora nos dice que tenemos que superar una fuerza de 5.2 en la fuerza total. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a darle múltiples estímulos para ver si podemos lograr esos 5.2. Fíjense que logramos 5.21 a medida que le fuimos aumentando esa intensidad, esa frecuencia a los estímulos, que fuimos capaces de llegar a esa fuerza total de 5.21 con múltiples estímulos. Muy bien, entonces la última pregunta nos dice que la fuerza generada por el músculo cambia con cada estímulo adicional. Y obviamente que sí, a medida que aumenta la frecuencia del estímulo, también aumenta la tensión muscular generada por cada estímulo sucesivo. Y vemos que también hay un valor limitante, ¿no es cierto? Eso es también lo que observábamos en el caso. Entonces, espero que con esta actividad hayan podido entender que un músculo recibe un estímulo, es capaz de responder y generar una fuerza, pero que si ese estímulo luego nosotros le aumentamos la frecuencia, somos capaces de obtener una fuerza global o general mayor. Bueno, muchas gracias.